Hola chicos, os he dejado unos días de descanso, ¿vale? Para que no os quejéis de que tenéis muchas cosas y sé que algunos tenéis temas de recuperación. Y vamos a empezar estas 2 últimas semanas con el último tema, que es vamos a ver un poco de geometría, ¿vale? Primero haremos un pequeño repaso rápido de algunos conceptos clave o importantes que visteis el año pasado y luego veremos un poquito más nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de geometría plana, ¿vale? O sea, todo va a ser como si fuese en un folio, porque luego existe lo que es la geometría, digamos, tridimensional, que es, hay 3 dimensiones. El mayor ejemplo, por ejemplo, un ejemplo clásico es un cubo, por ejemplo, los dados, ¿vale? Que no solo están dibujados, sino que tienen una tercera dimensión. Pero aquí nosotros vamos a hablar de lo que llamamos la geometría plana, o sea, todo lo que podemos dibujar en un folio. Entonces vamos a ir recordando los elementos, digamos, de la geometría plana que habéis ido conociendo no solo el año pasado, sino también en primaria. ¿Vale? Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con los puntos, ¿vale? Esto es lo copiamos, ¿vale? Geometría plana, elementos geométricos, y primero vamos a empezar con los puntos. Esto es una definición. Un punto es un elemento geométrico, sin largo ni ancho, ¿vale? Y se utiliza para indicar una posición en el espacio. Esto, fijáis, se conecta con el tema anterior, cuando en coordenadas vimos que los puntos, ¿vale? Tenían en el plano, precisamente, unas coordenadas. Por ejemplo, el punto, esto no hace falta que lo copiéis, que ponía 3, 2, que era, si os acordáis, para situar este punto, pues en la coordenada X buscábamos el 3 y luego se buscaba el 2 en la coordenada Y y aquí estaba el punto A. ¿Vale? Fijaros que indica una posición en el espacio, no tienen largo, ni ancho, ni alto, ¿vale? Y se nombran con letras mayúsculas. Claro, a veces todo, si os fijáis, coincide con lo que hemos visto. Como no tienen largo, ni ancho, ni alto, se dice que son de un punto, se dice que es de dimensión 0, ¿vale? ¿Vale? Tienen dimensión 0. Esto, si queréis, o sea, no tienen dimensiones, tienen dimensión 0. Venga, luego vamos a ir a ver el siguiente elemento geométrico que habéis visto, que son las rectas. ¿Vale? Una recta es una línea sin principio ni fin. O sea, ¿qué significa? Que esto, en realidad, si yo dibujo aquí, a veces incluso se pone como una flechita, ¿vale? Para indicar que continúa hacia los dos lados, ¿vale? Que es infinita, ¿vale? Que se extiende en la misma dirección. La dirección, digamos, es como el carril. Hay una cosa interesante que os voy a comentar, ¿vale? Para que os quedéis. Cuando hablamos de dirección, la gente tiende a confundir dirección con sentido, ¿vale? La dirección, ¿vale? Es la carretera, que además eso lo vais a ver cuando conduzcáis. Y el sentido es si vais, digamos, hacia allá o hacia aquí. En el lenguaje habitual muchas veces se dice que son direcciones diferentes, pero realmente, ¿vale? Para diferenciarlos se dice que son los distintos sentidos, en distintos sentidos. De hecho, cuando conduzcáis un coche y miréis para sacaros el carnet de conducir, aunque muchas veces se habla de la dirección, ¿vale? Normalmente se habla de los dos sentidos de la marcha, ¿vale? La dirección representa la carretera, o sea, hacia allí y hacia aquí, y el sentido es precisamente cada uno de los dos. Vale, entonces la recta se extiende en los dos sentidos, ¿vale? Y se dice que es en la misma dirección, o sea, tanto hacia este lado y hacia este. La recta no tiene ancho, o sea, pero sí largo. Entonces se dice que es de dimensión 1, ¿vale? No tiene no tiene ni ancho ni alto. Y es lo que se llama dimensión 1. Y fijaros, se nombran con letras minúsculas, es para diferenciarla de los puntos. Los puntos son con letras mayúsculas, ABC, y las rectas con letras minúsculas. Fijaros que esto también conecta con lo que hemos visto. Habíamos visto que igual que en un plano coordenado los puntos se daban por estas coordenadas, las rectas se daban por funciones de tipo lineal. ¿Vale? Aquello que hemos visto, por ejemplo, y es igual a 3x más 2. Esta fórmula representa una recta. Y todo, como veis, conecta. ¿Vale? Entonces, estos son los dos elementos que ya habéis visto. La novedad de este año que habéis visto es que los puntos se pueden dar por coordenadas para localizarlos y las rectas se pueden dar por fórmulas. Antes de ver el siguiente elemento clásico, vamos a comentar un detalle del último elemento que hemos visto, las rectas. Lo quiero comentar porque muchas veces da lugar. Hemos dicho que las rectas, ¿vale? Son
elementos geométricos infinitos, o sea, se pueden extender en esa dirección y en esta otra dirección. Asociados a las rectas hay, acordaros con letras minúsculas, hay otros dos elementos que muchas veces, sobre todo uno se confunde, ¿vale? La recta es infinita en las dos direcciones y asociados a ellos están las semirrectas, ¿vale? Que tienen un origen, o sea, empiezan en un punto y se extienden en una dirección, por ejemplo esta, también con letras mayúsculas, pero tienen un origen. Este es un punto, por ejemplo el A, y empiezan aquí, y se extienden en una dirección. Y luego están los segmentos. Los segmentos son trozos de recta delimitados por dos puntos, que es lo que veis, el A y el B. Entonces, ¿qué pasa? El segmento, si os fijáis, es esto de aquí. Y este segmento, si tiene una longitud, no es infinito, mide lo que mida la distancia entre A y B. ¿Vale? Estos vienen asociados a lo que es una recta. ¿Y cómo se consiguen? Pues si os fijáis, poniendo puntos en la recta. ¿Vale? Ponemos un punto y la recta se transforma en dos semirrectas, una en esta dirección y otra esta. Ponemos dos puntos y nos encontramos un segmento. Y de aquí, bueno, pues podríamos decir que será una semirrecta y de aquí otra. Pero no confundamos las rectas con los segmentos, ¿vale? Los segmentos son como trozos de rectas. Bueno, una vez visto esto, vamos con el tercer elemento clásico, que habéis visto desde muy pequeñitos, que son los ángulos. El siguiente elemento que vamos a ver son los ángulos. ¿Vale? Muchas veces no tenéis muy claro qué es un ángulo. Fijaros, un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Si yo, por ejemplo, que lo tenéis aquí, tenéis lo que os dicen las dos semirrectas, que son los lados, y el vértice, que es lo que lo definen, el ángulo, muchas veces lo habéis dibujado con este semicírculo, el ángulo, ¿vale? Dado este folio, si yo, por ejemplo, extendiese estos lados que aquí me aparecen, ¿vale? Vamos a extenderlos un poquillo, aunque tape el dibujo, tape la recta, ¿vale? Este ángulo es como toda esta zona de folio, todo. O sea, por un lado quedaría esta zona de aquí y por otro lado esta zona. El ángulo, ¿vale? Representa todo este espacio de folio. Es como si dividiese el plano en regiones. Tendríamos esta región de aquí, que no es del ángulo, y esta región que sí es del ángulo. Como no se va a pintar todo, porque no se ve nada, se suele representar por eso, con este simbolito de aquí. Este círculo incompleto, ¿vale? Que representa, digamos, la apertura del ángulo, que se medía, si os acordáis, en grados, ¿vale? Entonces, fijaros, acordaros, un ángulo es una región, ¿vale? Y está caracterizado por los lados, que son las dos semirrectas que lo definen, y el vértice. Y luego fijaros que, aunque no se menciona, es la orientación, porque por ejemplo en estas dos semirrectas podemos definir dos ángulos. Podemos definir este o podríamos definir este de aquí, ¿vale? Que sería digamos, no es el complementario ni el suplementario, porque eso tiene, pero digamos, está relacionado con este, ¿vale? Y en los ángulos habéis visto, digamos, que se clasificaban, se medían, voy a poner se medían usando los grados, ¿vale? ¿Vale? Grados, minutos y segundos, pero vamos a poner solo los grados. Y un ángulo, aunque esto se puede ampliar, medía entre 0 grados y 360 grados, ¿vale? Entre la nada o la vuelta completa. Vamos a recordar cómo se clasificaban los ángulos, ¿vale? Los tipos de ángulo, según los grados que tuviesen. Empezamos con el ángulo nulo, que este sea un ángulo, ¿vale? El ángulo le vamos a llamar, por ejemplo, X. Pues en este caso, X tiene 0 grados, ¿vale? Esto era el nulo. Luego estaban, vamos a hablar del llano, que es, fijaros, este está totalmente cerrado. Luego el llano, que son dos líneas, digamos, una detrás de otra. En este caso, X el ángulo tiene 180 grados. ¿Y por qué me voy al llano? Porque luego estaban los que se llamaban los clásicos que estudiasteis de pequeño, el recto, el agudo y el obtuso. Todos estos se llamaban los ángulos convexos.
que son menores de 180, o sea, x tiene, ¿vale?, más de 0 grados y menos de 180. Esto que está así escrito muy largo se suele escribir así. Fijaros, lo voy a escribir aquí. 0 grados menor que x menor que 180 grados. ¿Vale? Está entre 0 y 180. Estaba el clásico, el recto, que justo tenía 90 grados. Está el agudo, que era entre 0 y 90 grados, ¿vale? Se escribe así. El convexo, que era entre 90 grados y 180 grados, ¿vale? Los convexos van de 0, ¿vale?, el agudo hasta 90, el recto 90 grados, obtuso de 90 a 180, y luego está el llano, que tiene 180 grados. Los que son mayores que el llano, o sea, fijaros que el circulito ocupa más de la mitad del círculo completo, se llaman cóncavos. Estos son más de 180 grados y menos de 360. Y luego está el que da toda la vuelta, que es el que se llama el ángulo completo, ¿vale? Estos eran los tipos de ángulo, que iban en función de la apertura. Si os fijáis, el ángulo completo, pues es todo el folio, porque os acordáis que el ángulo es una región, ¿vale? Y estos son como los elementos clásicos, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que llamábamos los polígonos, y unos polígonos especiales que son los triángulos. Pasamos ahora a ver lo que son las figuras geométricas planas, y vamos a ver unas especiales, que son las clásicas que habéis visto, que son los polígonos. Los polígonos, fijaros que aquí está mal escrito, un segundo, es una figura, no una figura, es una figura, un segundo que lo escribo bien, es una figura geométrica plana, ¿vale? Todo esto seguimos en el plano, compuesta por una secuencia de segmentos rectos, o sea, líneas rectas, fijaros que no son rectas, ¿vale? Son segmentos, tienen un principio y un final, consecutivos, o sea, uno detrás de otro, y que encierran una región del plano. ¿Qué significa? Que se cierran, que hay un principio y un final, y al final se quedan cerrados. Y el polígono, ¿vale?, se refiere a esto, ¿vale? Esto es el polígono, esta figura. Fijaros, la clave es que es plano, que los segmentos son rectos y que se cierran y que encierran una región, ¿vale? Esto, por ejemplo, no es un polígono, son rectos, pero esto sí, esto no. Son rectos, segmentos rectos, pero no encierran una figura plana. O esto no es un polígono. ¿Por qué? Porque encierra una figura plana, pero no está formado por lados rectos, ¿vale? Esto es una figura, pues una especie de óvalo, pero no es un polígono. Estas son las primeras figuras geométricas que se estudian. Y de hecho, la principal clasificación es por el número de lados y vamos a ver cómo se llamaban, porque todo esto lo habéis visto. Si vemos los tipos de polígonos según el número de lado, vamos a los clásicos que habéis estudiado. El de 3 lados se llama triángulo, el de 4 lados cuadrilátero, que esto había muchos subtipos que conocíamos, el rectángulo, el cuadrado, el trapecio, ¿vale?, el rombo. Y luego estaban ya los de 5, que era el pentágono, 6, 7, y hay un montón, ¿vale? Por ejemplo, normalmente tienen nombres conocidos pues hasta el de 12, que es el dodecágono, cosas así, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar, aunque hay propiedades generales a todos, nos vamos a centrar sobre todo en estos dos, ¿vale? El triángulo y el cuadrilátero, que son los que se estudian sobre todo. Si os acordáis de los triángulos, que los lleváis estudiando desde los primeros cursos de primaria, son figuras de 3 lados y se podían clasificar primero según cómo eran sus lados, los famosos equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene los 3 lados iguales, el isósceles 2 lados iguales y uno diferente, y el escaleno pues todos diferentes. Y luego también se podían clasificar según sus ángulos. ¿Vale? Los famosos triángulo rectángulo, que tenían un ángulo recto, el acutángulo, donde los otros tres son agudos, o el triángulo obtusángulo, donde uno de los ángulos era obtuso, o sea, tenían más de 90 grados. Esto es importante,
bueno, más que es importante, digamos, voy a comentar un detalle, porque había una propiedad muy famosa de los triángulos, y es que la suma de los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. ¿Vale? No vamos a demostrarlo, es muy sencillo, se ve muy gráficamente, pero como esto es un resumen, no lo vamos a demostrar. ¿Y eso qué representa? Porque esto se asocia mucho con la división de los tipos de triángulos según los ángulos. Porque fijaros, en un triángulo, como mínimo, dos ángulos tienen que ser agudos. Fijaros, porque si es un triángulo rectángulo y este mide 90, la suma de los otros dos tienen que ser 90 como mucho, para que sea 180 los tres. Con lo cual, este y este tienen que ser agudos, ¿vale? Porque tienen que ser menores que 90, porque suman entre los dos 90. En un obtusángulo, pues pasa lo mismo. Este y este, los voy a dibujar con otro color para que se distinga, tienen que ser agudos. ¿Por qué? Porque este es más de 90, con lo cual la suma de estos dos tienen que ser menos de 90, con lo cual los dos tienen que ser agudos. Y en un triángulo acutángulo, pues por definición los tres son agudos. Fijaros que por eso es lo de rectángulo y obtusángulo y solo hay un ángulo recto, ¿vale? Solo uno, porque los otros dos siempre son agudos, ¿vale? Y esto es, digamos, las clásicas divisiones de triángulos. Pero ahora que hablamos de los triángulos, más que su clasificación, lo que nos interesa, y lo veremos también con los cuadriláteros, es lo que llamábamos el cálculo de perímetros y áreas de todas esas figuras. ¿Eso para qué sirve realmente? Eso nos sirve para calcular, pues por ejemplo, si yo voy a vallar una propiedad, pues cuántos metros de valla necesito, si voy a pintar algo, cuántos litros de pintura, ¿vale? Estas dos propiedades de las figuras planas, ¿vale? Son el perímetro de un polígono, en este caso de un triángulo, es la suma de las longitudes de sus lados. ¿Qué significa? Si yo tengo, en el caso de un triángulo, esto, esto y esto, ¿vale? Y este mide, por ejemplo, 3, este mide 2,5 y este mide, pues 4, el perímetro simplemente es 3 más 2,5 más 4, donde esto es lo que mide el lado. Y luego, por otro lado, está la superficie. La superficie nos indica, digamos, nos indica la medida de la superficie que ocupa esta figura. Esto se utiliza mucho para terrenos, se utiliza para casas, etc. Hay una cosa que quiero comentar, que estas dos que lo vimos en física son magnitudes, y las unidades, que es importante, la unidad de medida del perímetro, ¿vale? Perímetro es el metro, son medidas de longitud, es el metro, longitud, ¿vale? Acordaros que los múltiplos y los submúltiplos del metro van de 10 en 10, ¿vale? Por 10 o entre 10. Y del área, ¿vale? Son los metros cuadrados, ¿vale? Que esto es una medida de superficie. Acordaros, para subir entre los múltiplos y los submúltiplos no va de 10 en 10, y va de 100 en 100, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que un metro son 10 decímetros, ¿vale? Y 100 centímetros. Pero en el otro, un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados y son 10.000, ¿vale? Centímetros cuadrados, va de 100 en 100. Hay una unidad muy famosa de área, ¿vale? Que es la que se llama la hectárea. La hectárea no es más que un hectómetro cuadrado, que si os fijáis, como va de 100 en 100, son 100 decámetros cuadrados y son 10.000 metros cuadrados. ¿Esto qué es? Esto es nada más y nada menos que un cuadrado de lado, perdón, que aquí me ha quedado un poco chapucilla, esto es un cuadrado de lado 100 metros, ¿vale? Y esto tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados. Entonces vamos a calcular, ver cómo se calcula esto, ¿vale? En estas figuras principales, ¿vale? En concreto, vamos a empezar con el triángulo. Así pues, tenemos un triángulo, como este que hemos dibujado, donde los lados miden, este mide A, este mide B, lo que sea, y este mide C. Por ejemplo, A vamos a decir que sea, por ejemplo, 1, que esto sea 3 y que esto sea 4, ¿vale? Bueno, 1,5 más o menos. Esto será como el doble, pues eso, 1,5. 3 y 4, me lo estoy inventando.
el perímetro no existe una fórmula, simplemente se suman los lados, o sea, A más B más C. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados. En este caso, pues sería 1,5 más 3 más 4, si lo sumáis son 8,5. Lo que sea, metros, centímetros, etc. Pero para el área sí había una fórmula, que la habéis aprendido de pequeños. El área de un triángulo es el famoso base por altura partido por 2. ¿Qué es la base? La base es un lado cualquiera, ¿vale? Voy a trazar y voy a poner este porque, como ya está con la B, que normalmente suele ser el de abajo, pero podría ser un lado cualquiera. ¿Y qué es la altura? La altura es la perpendicular a un lado, en este caso a este, que es el que hemos dicho que es la base, trazado desde el vértice opuesto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el vértice opuesto a la base? Pues este. Y yo tengo que trazar una perpendicular a este lado, ¿vale? Pasando por el vértice opuesto. Vale. Una vez hallamos esto, la altura es precisamente este segmento de aquí. Esto es la altura, lo que se llama h. Y el área de un triángulo tiene la fórmula de que esto es la base por la altura partido de 2. Fijaros que en este caso no sabemos cuánto vale la altura. ¿Vale? Si supiésemos cuánto vale, imaginaos que, me lo estoy inventando, que aquí la altura fuese, pues no sé, 1, pues el área sería simplemente base 4 por 1 entre 2, cuadrado 2. Y esto sería en unidades, digamos, de superficie. Si esto fuese, por ejemplo, centímetros, esto sería centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Os acordáis? Esta es la fórmula, digamos, de cómo se calcula el área. Y ya sabemos calcular entonces el perímetro y el área de un triángulo de forma general. Y vamos a acabar este vídeo introductorio a la geometría, que hemos recordado todo lo que vimos, viendo un teorema muy famoso que se llama el teorema de Pitágoras, que sirve para triángulos y que lo vamos a necesitar para resolver esos perímetros y esas áreas, ¿vale? Para un triángulo general, donde muchas veces no sabemos cuánto mide esa altura. El teorema de Pitágoras está referido a triángulos rectángulos, pero ya veremos cómo luego lo podemos utilizar para general, ¿vale? Entonces, fijaros, el teorema de Pitágoras, que tenéis aquí la definición, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B y C. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos y el lado opuesto al triángulo rectángulo se denomina hipotenusa, ¿vale? Aquí le falta de la P, hipotenusa. Entonces, lo que dice es que si yo midiese estos, por ejemplo, si esto mide 3 y esto mide 4, ¿vale? Lo que me está diciendo es que lo que vale la hipotenusa, que esto no lo sé, ¿vale? A al cuadrado sería igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si esto lo calculamos, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, esto es 25. Entonces, si la hipotenusa al cuadrado es 25, la hipotenusa será 5, ¿vale? Para hacerlo teníamos que calcular la raíz cuadrada de 25, que es 5, un número que multiplicado por sí mismo es de 25. Esto nos permite relacionar para un triángulo rectángulo las longitudes de los catetos con la longitud de la hipotenusa. Y esto nos permite, digamos, hacer una serie de cálculos que lo vamos a ver en algún ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son las posibilidades, los diferentes casos del teorema de Pitágoras y vosotros vais a hacer los ejercicios. Solo un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Venga, entonces vamos a ver los tres casos del teorema de Pitágoras. Caso 1. Conozco los dos catetos, ¿vale? Entonces, aquí ¿cómo lo tenemos? Tenemos que la hipotenusa, o sea, a al cuadrado, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Que en este caso, ¿vale? Esto es como si esto no lo supiésemos. En este caso sería, pues, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. A partir de ahí, yo podría calcular que esto es 16 más 9, 25, y entonces a es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Venga, caso 2. Conozco un cateto y la hipotenusa. Y hipotenusa. Hipotenusa. Da igual cuál sea. ¿Vale? En este caso, digamos, os lo voy a desgranar para que veáis que siempre es lo mismo.
pero conozco un cateto y la hipotenusa, ¿vale? Esto se divide, por así decirlo, en dos subcasos. Imaginaos que conozco este y no conozco, por ejemplo, este. En este caso, fijaros, como a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado y lo que no conozco es c, yo puedo, como en las ecuaciones, pasar una cosa al otro lado, ¿vale? Lo que no conozco es c. Entonces quedaría que c al cuadrado es igual a al cuadrado, esto que pasa aquí pasa restando, menos b al cuadrado. En este caso, fijaros, a al cuadrado es 5 al cuadrado y b al cuadrado es 3 al cuadrado. Estos son 25 menos 9, 16. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cateto, ese c al cuadrado, ¿vale? Es 16. Entonces c es la raíz de 16 y obviamente me sale 4. Y el otro subcaso, ¿vale? Aunque es el mismo, sería en el caso de que yo sí conociese este cateto y el que no conozco es este. O sea, aquí sería c igual a 4 y b desconocido. Este caso sería igual, ¿vale? Lo voy a escribir por ponerlo, pero sería igual. En este caso no conozco un cateto, pero para conocerlo simplemente se resta el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. En este caso es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 25 menos 16, 9. Entonces, b al cuadrado es igual a 9, entonces b es la raíz de 9, que es 3. En definitiva, si conozco los dos catetos, para conseguir la hipotenusa, ¿vale? Simplemente lo único que tengo que hacer es sumar los cuadrados de los catetos y luego calculo la hipotenusa con la raíz cuadrada. ¿Que conozco un cateto y la hipotenusa? Pues me calculo el cuadrado de la hipotenusa, le resto el cuadrado del cateto y la raíz cuadrada es lo que mide el cateto que no conozco. Y existe un caso general. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, un triángulo general? Que no, digamos, no tiene este caso. Vamos a verlo. En el caso de un triángulo isósceles, imaginaros que yo quisiese calcular el área, ¿vale? Lo que sé normalmente es que, por ejemplo, esto mide 6, ¿vale? Y el otro lado, pues mide 5. Y lo que queremos saber es calcular el área. Necesitamos, si os acordáis, el área es base por altura partido de 2. Pero no sabemos cuánto mide la altura, que la voy a señalar en rojo. Y aquí es donde podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Si os fijáis, este triángulo rojo que acabo de pintar es un triángulo rectángulo, ¿vale? Y se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Este lado de aquí es la hipotenusa, que mide 5. Este lado de aquí es el cateto, que no lo sabemos. Y este lado de aquí es el otro cateto que, si os fijáis, sí sabemos cuánto mide, como es un triángulo isósceles. Y hemos trazado una altura desde el vértice opuesto, esto mide justo la mitad. Entonces este cateto mide 3. ¿Vale? Y entonces podríamos utilizar Pitágoras para saber cuál es la altura. ¿Vale? Entonces, este es el ejercicio que tenéis que hacer. El teorema de Pitágoras aplicado a un triángulo isósceles. Y el objetivo es calcular la altura. Tenéis un triángulo isósceles, esto mide 5, este mide 6, con lo cual podéis trazar dos triángulos rectángulos, podéis ver cuál es el cateto. Utilizando el teorema de Pitágoras podéis saber cuánto mide esta altura y a partir de ahí, a partir de la fórmula, ver cuánto mide el área, ¿vale? Las medidas las vamos a dar en centímetros. Estos son 5 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es calcular el área de ese triángulo. Y con eso hemos acabado, digamos, este capítulo introductorio, donde hemos repasado un poco los elementos principales de la geometría que habéis ido estudiando estos años. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vamos viendo. Buena desescalada.